Hola, bienvenidos a Contrapunto Explica, un espacio en donde con peras y manzanas intento explicar temas relacionados con lo económico y lo financiero. Esta semana vamos a tocar un tema que va a ser bien importante para el Contrapunto Analiza de la siguiente semana. Sin embargo, quería tocarlo antes para no contaminar aquel espacio que es un espacio más analítico con este espacio que es un espacio un poco más de entendimiento. ¿No? Y entonces, en esta ocasión vamos a hablar de qué son los datos duros y los datos suaves de la economía, ¿no? Eh, a ver, a grandes rasgos, ¿no? Los datos económicos pueden ser divididos en duros y suaves, siendo los duros aquellos datos que se basan en mediciones muy puntuales y concretas de la actividad económica, ¿no? Datos que se pueden tocar, que se pueden medir, son el resultado, digamos que de comportamiento a posteriori o una vez que pasó de los agentes económicos, ¿no? Por ejemplo, tasa de desempleo, inflación, crecimiento, ventas mayoristas, etcétera, etcétera. La tasa de desempleo es en realidad una mezcla de dato suave o duro, pero bueno, no importa. En el caso de México es un dato duro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos en el número de personas que se afiliaron al IMSS, por ejemplo, ¿no? En el caso de Estados Unidos es un dato suave porque se lleva a cabo a través de encuestas, pero bueno, no voy a entrar en detalle ahí, ¿no? O sea, quiero que entiendan más bien la diferencia entre dato duro y dato suave. Entonces, los datos duros son aquellos que son medibles, comparables por el resto de las personas, ¿no? No hay discrepancia, ¿no? Una vez que te digan las ventas de las tiendas minoristas crecieron 5% del 2024 al 2025, eso es algo que la gente puede ir y checar y decir, ok, sí fue 5%, no hay una discrepancia como tal. Digamos que es una medición del comportamiento pasado, y esto es bien importante, de los agentes económicos, ¿no? Son datos rezagados. Cuando vemos la inflación, la vemos hacia el pasado, no estamos viendo la inflación futura. Cuando vemos el crecimiento publicado por el INEGI, vemos el pasado, no vemos hacia futuro. Eh, Ventas minoristas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, datos duros son datos medibles, o sea, cuantificables, rezagados, no datos del pasado. Ahora bien, ¿qué son los datos suaves? ¿No? Los datos suaves son datos más de sentimiento, ¿no? Generalmente se recaban a través de encuestas a los agentes económicos. ¿Qué esperas o cómo esperas que sean las ventas de tal sector en los siguientes 6 meses? Oye, ¿cómo crees que se van a mover los inventarios en la industria manufacturera los siguientes 12 meses? Ese tipo de datos, datos de sentimiento, datos que se recaban o que van y le preguntan al agente económico qué esperas, esos son los que son los datos suaves, ¿no? Entonces, eso no demuestran lo que las personas hicieron, ¿no? Más bien, lo que buscan recabar los datos suaves es lo que esperan los agentes económicos en un futuro y nos dan una idea de cómo podrían actuar, ¿no? Y ojo, nos dan una idea, no nos dicen cómo van a actuar, y ese va a ser un problema con los datos suaves, que no necesariamente te dicen cómo van a actuar, pero te dicen cómo creen que van a actuar, ¿no? Obviamente, al ser encuestas, pues son datos mucho más subjetivos, son menos confiables que los datos duros, a veces se equivocan, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Son datos que sí probablemente nos permiten anticipar el comportamiento de los datos duros durante los siguientes meses, ¿no? Si al final del día el agente económico dice, oye, yo espero que venga una recesión y por lo tanto voy a comprar menos inventario y resulta que hace exactamente lo que dice, entonces los datos duros van a reflejar que la caída en esos inventarios sucedió, ¿no? Sin embargo, pues muchas veces el agente económico tiene expectativas que no necesariamente se cumplen, ¿no? Podríamos ver, el agente económico dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que va a venir una recesión, va a venir una baja en la demanda, ¿no? Ya no voy a tener gente demandando mis productos. Entonces, lo más probable es que empiece a bajar mis inventarios, ¿no? O mi compra por adelantada de ciertos insumos. Pero resulta que conforme va pasando el tiempo, pues la demanda nunca se cae y sigue fuerte y la gente sigue demandando tus productos. Entonces, pues el agente económico que respondió hace algunos meses que iba a bajar su inventario, pues resulta que no lo bajó, resulta que incluso hasta lo subió, incrementó su consumo de insumos, etcétera, etcétera.
Y entonces el dato suave que te indicaba una desaceleración, pues resultó que no fue cierto, ¿no? Y entonces fue misleading, es decir, no te dio pues mucha información de lo que realmente hicieron los agentes económicos, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos de estar volteando a ver los datos suaves, ¿no? Que la gente económico cambie de parecer de manera rápida y que los datos recabados pues dejen de ser vigentes, o que la gente económico actúe de manera contraria a lo que dice que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, a ver, un recap, un recap de qué son los datos duros o datos suaves, los podemos ver aquí en esta grafiquita, ¿no? Los datos, ¿dónde está mi mouse? Aquí está. Los datos duros, dato de consumo de vivienda, bienes raíces, industrial, bien, o sea, producción industrial, etcétera, etcétera. Mercado laboral, en el caso de México es un dato duro, en el caso de Estados Unidos es más bien un dato suave, porque se lleva a cabo por encuestas. En Estados Unidos no hay tal cosa como el IMSS, que se dan de alta en el IMSS y entonces dices, se crearon 300,000 empleos, porque lo dice el IMSS. En Estados Unidos no, en Estados Unidos es un tema estatal, es un tema más de encuestas, etcétera, etcétera. Entonces, en Estados Unidos el mercado laboral o el dato de empleo es un dato suave, en México no. Ventas al menudeo es un dato duro. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Y luego los datos suaves tienen todo que ver con el tema de encuestas, ¿no? Si se hace a través de una encuesta, entonces es un dato suave, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás llevando a cabo un proyecto económico y tienes que dividir datos duros de datos suaves, pues el dato duro es el PIB creció 2% el último trimestre. Es un dato duro, no se puede medir la actividad económica, etcétera, etcétera. El dato suave sería el 60% de los empresarios cree que la economía va a mejorar en los próximos 6 meses. Si se fijan, uno es rezagado, el PIB creció, un dato duro, y el otro es adelantado. El 60% de los empresarios cree que la economía va a mejorar en los siguientes 6 meses, ¿no? Entonces esa es la diferencia de datos duros, datos suaves. Ahora, ¿cómo se comportan? ¿No? Y vamos a ver esta gráfica, ¿no? Aquí vemos datos duros está en rojo, datos suaves está en azul y vemos cómo, bueno, además aquí lo estoy desplazando, ¿no? Los datos suaves, es decir, esta línea azul que ven aquí, la desplacé 6 meses hacia adelante, ¿no? De tal forma que hay periodos, por ejemplo, aquí, en donde, bueno, hasta acá podríamos decir, en donde los datos suaves fueron un buen predictor de los datos duros, ¿no? Los datos suaves subían y eventualmente los datos duros subían, los datos suaves bajaban, los datos duros bajaban, y así veíamos cómo hay una correlación entre datos duros y datos suaves. Ojo, esta gráfica que están viendo es eh, la gráfica azul, los datos suaves están desplazados 6 meses hacia adelante. Vemos cómo datos suaves subían, datos duros subían, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, pues obviamente, luego vemos este otro periodo que vemos acá, en donde sí hay una discrepancia. Los datos duros, los datos suaves estaban muy optimistas, decían, oye, ¿sabes qué? Después de la pandemia vamos a ver un repunte mucho más fuerte del que realmente sucedió, ¿no? Entonces vemos a los datos suaves bajando, digo, a los datos duros bajando, mientras que los datos suaves te decían, oye, había una recuperación todavía mayor, ¿no? Entonces, como se fijan, como pueden ver, los datos suaves no necesariamente te indican siempre hacia dónde va el futuro. ¿Por qué? Porque pues, los agentes económicos lamentablemente no pueden ver el futuro. Entonces tienen que adivinarlo y muchas veces en esa adivinación del futuro pues hay errores y termina siendo las cosas distintas. Fue el caso de este periodo en donde se esperaba una recuperación mucho más importante de la que realmente se dio y los datos suaves estaban exagerando lo que iba a pasar en el futuro, exagerando de manera positiva. Pero después tienes periodos más normales en donde o con mayor visibilidad, en donde los datos suaves sí son un buen indicador de lo que viene o de lo que podría venir hacia adelante, ¿no? Entonces, la lección, digamos que si aprendimos hoy una lección es eh, los datos suaves suelen ser un buen indicador de lo que va a pasar en la economía. Sin embargo, cuando hay poca visibilidad o cuando hay mucha volatilidad en lo económico, como es el caso de hoy, por ejemplo, estoy grabando esto a finales de abril del 2025.
Eh, Hoy la visibilidad no es muy elevada y entonces pues los datos suaves no necesariamente te van a funcionar para predecir el futuro, ¿no? Pero generalmente funcionan. Entonces, esa es la diferencia entre datos suaves y datos duros. Datos duros son medibles, son, o sea, se calculan a posteriori, es decir, se calculan después de que sucedieron las cosas, mientras que los datos suaves son encuestas de sentimiento de lo que piensa el agente económico, qué va a hacer o cómo o cómo se va a desenvolver la economía, y tienden a ser predictores en un ambiente no, o sea, en un ambiente de visibilidad media o un ambiente de visibilidad buena hacia adelante, tienden a ser buenos predictores de hacia dónde va la economía. A veces no funcionan, sobre todo si la visibilidad no es la adecuada. Entonces, bueno, vean o sea, si este capítulo es importante para entender el siguiente que vamos a tener la siguiente semana de Contrapunto Analiza, el martes. Y bueno, si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse y nos escuchamos el siguiente jueves. Saludos.